Eduardo López comenzaba su día como siempre, con el amanecer pintando de dorado la vista desde su mansión. Mientras la ciudad aún despertaba, él ya estaba inmerso en pensamientos y planes para el futuro. A sus 33 años, Eduardo había logrado más de lo que la mayoría de las personas sueña en toda una vida. Su nombre estaba asociado a un imperio comercial sin fronteras, un logro que llenaba cada segundo de su rutina. Sin embargo, ese día, la rutina parecía llevar un peso diferente. Había una negociación en el horizonte, una de esas que podría marcar una era en el mundo de los negocios, proyectando aún más el nombre López en las esferas de poder global. Eduardo sabía que estaba frente a una oportunidad de oro, uno de esos raros momentos en que la fortuna sonríe a los audaces. Este acuerdo puede cambiarlo todo, murmuraba para sí mismo, revisando los documentos esparcidos sobre su escritorio de caoba. El despacho, una amplia sala con una imponente ventana que ofrecía una vista panorámica de la ciudad, estaba lleno de símbolos de éxito, premios, fotos con personalidades importantes y obras de arte que muchos museos envidiarían. Pero, para Eduardo, esos objetos ya no despertaban el mismo brillo de antaño. El reflejo de su imagen solitaria en la ventana lo hacía reflexionar sobre el precio de su viaje hasta allí. La verdad es que, a pesar del éxito, había un vacío en Eduardo que los negocios no llenaban. Tenía amores, es cierto, pero ninguno que diera frutos o se convirtiera en la familia que secretamente deseaba. En medio de conquistas y aplausos, Eduardo se encontraba a menudo volviendo a una casa demasiado grande, demasiado silenciosa. Su secretaria, una mujer eficiente que lo acompañaba desde hacía años, golpeó suavemente la puerta, devolviéndolo a la realidad. «Señor López, es hora de partir hacia la reunión». «El auto está esperando», informó ella, con la habitual discreción. Eduardo asintió, guardando los últimos papeles en su carpeta de cuero. Mientras bajaba las escaleras, pasando por retratos de antepasados que parecían observarlo con expectativa, no podía dejar de sentir una pizca de envidia por aquellas generaciones anteriores, que, a pesar de los desafíos de la época, parecían tener una riqueza que él aún buscaba, la compañía y el amor de una familia. Respirando hondo, Eduardo salió por la puerta principal, listo para enfrentar otro día en su incansable búsqueda del éxito. Lo que no sabía era que el destino estaba a punto de poner en su camino una sorpresa, una de esas vueltas de la vida que solo ella sabe orquestar. Tan pronto como Eduardo López pisó fuera de su mansión, el aire fresco de la mañana acarició su rostro, trayendo consigo una sensación momentánea de renovación. Estaba a punto de dar un paso hacia su auto, un modelo tan elegante como discreto, símbolo de su éxito, cuando una voz suave pero firme llamó su atención. «¿Señor López?» Eduardo se volvió, sorprendido de escuchar su nombre pronunciado con tanta familiaridad en un lugar donde pocos se atreverían a acercarse sin invitación. A pocos pasos de distancia, una pequeña figura lo observaba. Era una niña, no mayor de 7 años, con rasgos delicados, pero vestida con ropas que contaban una historia de necesidad y simplicidad. «Sí», respondió Eduardo, la curiosidad superando la sorpresa inicial. «Hoy no deberías ir a esa junta», dijo la niña, Marisol, con una seriedad que no correspondía a su edad. Eduardo se quedó momentáneamente sin palabras. ¿Cómo podía esa niña saber de sus compromisos, y más aún, por qué expresaría una preocupación tan específica? «¿Y por qué no?», preguntó intrigado. Marisol dio un paso adelante, bajando la voz como si compartiera un secreto. «Va a pasar algo malo». «Es una advertencia», dijo, con sus ojos fijos en los suyos, transmitiendo una urgencia que Eduardo no pudo ignorar. Por un instante, Eduardo se quedó parado, observando a la niña frente a él. La sinceridad en sus ojos y la convicción en su voz movieron algo dentro de él, algo que no sabía que aún podía sentir. La advertencia de Marisol actuó como un gatillo, sumergiendo a Eduardo en una ola de recuerdos que había intentado olvidar. Recuerdos de un tiempo antes de que su vida fuera consumida por el trabajo y la búsqueda incesante de más. Recuerdos de personas que pasaron por su vida, dejando huellas imborrables, pero que, de alguna manera, él había dejado atrás en la carrera hacia la cima. Entre esos recuerdos, uno en particular comenzó a emerger con claridad, el de Sofía, un amor que él creía haber perdido para siempre en aquel accidente en las montañas. Eduardo miró de nuevo a Marisol, buscando alguna explicación para lo que acababa de suceder. Pero, ¿cómo podía una niña saber tanto sobre él, hasta el punto de traer a la superficie recuerdos tan profundos? «Gracias por la advertencia», dijo Eduardo finalmente, su voz reflejando una mezcla de agradecimiento y confusión.
Sacó un billete de su billetera que sabía que sería más que suficiente para ayudar de alguna manera a la niña y se lo tendió a Marisol. «Cuídate, chiquita». Marisol aceptó el dinero, pero su mirada permaneció seria. «Ten cuidado, Mr. López. No es solo por hoy». Viéndola alejarse, Eduardo se quedó allí parado, el aviso de Marisol resonando en su mente. Por un momento, consideró ignorar el compromiso, pero su naturaleza determinada y racional prevaleció. Aún así, la inesperada interacción sembró una semilla de duda y preocupación que no podía sacudir. Mientras se dirigía hacia el auto, Eduardo no pudo evitar mirar hacia atrás, buscando a Marisol, pero ya había desaparecido. Con la mente llena de preguntas y el corazón cargado de recuerdos, sabía que ese día sería diferente a todos los demás. Y, por alguna razón, sintió que estaba al borde de algo que cambiaría su vida para siempre. Mientras Eduardo López conducía por las calles aún tranquilas de la mañana, las palabras de Marisol resonaban en su mente, abriendo puertas que él había cerrado cuidadosamente hace años. Entre esos recuerdos, la figura de Sofía destacaba, iluminando su pasado con una intensidad que intentaba, en vano, olvidar. Sofía había entrado en su vida como un vendaval, desafiando sus convicciones y planes meticulosamente trazados. Era radiante, llena de vida y sueños, tan diferente de las mujeres con las que Eduardo normalmente se involucraba. Desde el principio, estaba claro que Sofía no era solo otra conquista, era alguien que desafiaba a Eduardo a ver el mundo, y a sí mismo, de una manera completamente nueva. Pero su amor no estaba destinado a ser sencillo. Gloria Martínez, la abuela de Sofía, se erigió como una fortaleza entre ellos. Para Gloria, Eduardo representaba todo lo que ella desconfiaba y temía, el mundo implacable de los negocios, la ambición sin límites y la posibilidad de que su querida nieta sufriera a manos de alguien a quien consideraba incapaz de amar verdaderamente. A pesar de las resistencias y advertencias de Gloria, su relación floreció. Cada momento juntos era una afirmación de un amor que parecía destinado a superar todas las adversidades. Y entonces llegó el viaje a las montañas, una escapada romántica planeada como un oasis de paz lejos de las presiones del mundo exterior. Ese día, el recuerdo del accidente en las montañas envolvía los pensamientos de Eduardo como una densa y fría niebla. Él y Sofía habían planeado ese viaje como un refugio de las presiones externas, una oportunidad de vivir el amor que compartían lejos de las miradas críticas, especialmente las de la abuela de Sofía, Gloria Martínez. Pero lo que comenzó como una aventura romántica rápidamente se convirtió en una tragedia que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Las montañas, con su belleza salvaje e imponente, ocultaban peligros que ni Eduardo ni Sofía habían previsto. Contra los consejos de quienes conocían bien el terreno, se aventuraron en un área conocida por sus inestabilidades geológicas. La búsqueda de aislamiento y vistas impresionantes los cegó ante los riesgos, un error que tendría un alto precio. Cuando la avalancha comenzó, fue como si el mundo entero se derrumbara sobre ellos. Eduardo recordaba el sonido ensordecedor, la sensación de impotencia ante la fuerza abrumadora de la naturaleza. Él y Sofía fueron separados en ese caos, él siendo lanzado hacia un lado y ella hacia otro, desapareciendo de su vista en medio de la nube de nieve y escombros. Horas después, Eduardo fue rescatado, herido y desorientado, pero vivo. En los días siguientes, mientras luchaba contra el dolor físico de sus heridas, una dolorosa tristeza lo consumía, la pérdida de Sofía. La búsqueda de ella fue intensa pero infructuosa. Con el corazón apesadumbrado, los equipos de rescate concluyeron que Sofía había sido arrastrada por la avalancha, una víctima del desastre. Fue Gloria quien dio la noticia final a Eduardo. Con lágrimas en los ojos pero una determinación fría en su voz, ella le informó sobre la muerte de Sofía, consolidando la tragedia con palabras que Eduardo nunca olvidaría. Sofía se ha ido, dijo, y con ella, los sueños que compartían. Lo que Eduardo no sabía, consumido por el dolor y el duelo, era que Gloria ocultaba un secreto crucial: Sofía estaba viva. Gravemente herida, sí, pero viva. El descubrimiento de su embarazo poco después del accidente complicó aún más la situación. Gloria vio en esa tragedia una oportunidad para separarlos definitivamente. Convenciendo a todos de la muerte de Sofía, incluido Eduardo, creía estar protegiendo a su nieta y el futuro de su bisnieto de las incertidumbres que la vida junto a Eduardo podría traer. Mientras Sofía luchaba por su vida en un hospital, bajo la atenta mirada de su abuela, Eduardo era consumido por el dolor. Intentó buscar a Sofía, desesperado por cualquier señal de que ella pudiera haber sobrevivido, pero Gloria, con su influencia y determinación,
aseguró que todas las búsquedas fueran en vano. Así, entre el dolor y el engaño, la historia de Eduardo y Sofía fue abruptamente interrumpida, o al menos eso creía Eduardo. Perdido en su tristeza, nunca sospechó la verdad detrás de la muerte de Sofía, ni las profundas consecuencias que este engaño tendría para todos los involucrados. El viaje, que comenzó como una aventura llena de promesas, pronto se convirtió en una pesadilla. Habían sido advertidos sobre los peligros de la región, pero, embriagados por la pasión y la juventud, decidieron ignorar las advertencias. La tragedia golpeó sin aviso, una avalancha repentina y devastadora que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. En ese momento de caos, mientras la tierra temblaba y el mundo a su alrededor se derrumbaba, Eduardo perdió a Sofía. Perdido en la oscuridad y el frío, clamó por ella, pero su voz se perdió en el ensordecedor rugido de la naturaleza. Sobrevivir a la avalancha fue un milagro, pero para Eduardo, la supervivencia vino con el peso de la pérdida. En los días siguientes, mientras se recuperaba de sus heridas, la ausencia de Sofía era una herida abierta, un recordatorio constante del amor que él creía haber enterrado bajo las montañas. Reflexionando sobre estos recuerdos, Eduardo sentía una mezcla de dolor, arrepentimiento y una nostalgia abrumadora. La advertencia inesperada de Marisol no solo trajo de vuelta a Sofía a su corazón, sino que también avivó la llama de un amor que creía haber perdido para siempre. Mientras se acercaba a su destino para la reunión, Eduardo sabía que algo dentro de él había cambiado. Enfrentado con la posibilidad de enfrentar peligros desconocidos, como Marisol había sugerido, se dio cuenta de que el mayor riesgo que había corrido era amar y luego perder a Sofía. En ese momento, más que nunca, deseaba encontrar una manera de retroceder, revivir y tal vez redimir el amor que compartieron. Después del devastador accidente en las montañas, las vidas de Eduardo y Sofía tomaron caminos drásticamente diferentes, marcados por luchas internas, decisiones difíciles y una nostalgia que parecía nunca desvanecerse. Sofía, contra todo pronóstico, sobrevivió. Su despertar en el hospital estuvo marcado por una confusión nebulosa, una mezcla de alivio por estar viva y desesperación por la pérdida de Eduardo, cuya muerte Gloria le había comunicado falsamente. El descubrimiento de su embarazo, mientras aún se recuperaba física y emocionalmente del trauma, le dio un nuevo propósito a su vida. Sin embargo, no fue sin sus complicaciones. El embarazo, en tales circunstancias, era tanto una bendición como un desafío, especialmente considerando las severas restricciones financieras y el aislamiento emocional impuesto por las decisiones de Gloria. Sofía dio a luz a Marisol, una niña con los ojos vivos que recordaban a los de Eduardo. Criar a Marisol sola, sin el apoyo del hombre que amaba y creía haber perdido, puso a prueba la fuerza de Sofía de formas que nunca imaginó. Se encontró navegando en la pobreza, trabajando en empleos mal remunerados, mientras luchaba por asegurar un futuro para su hija. La salud de Sofía, ya debilitada por el accidente y las dificultades subsiguientes, comenzó a deteriorarse, agregando una capa más de lucha a su vida ya complicada. Mientras tanto, Eduardo canalizaba su dolor y luto en su trabajo. El vacío dejado por Sofía se convirtió en una búsqueda incansable de éxito y reconocimiento en el mundo de los negocios. Se volvió más decidido, más enfocado, si eso era posible. La empresa que había iniciado con tanto esfuerzo creció exponencialmente, convirtiéndose en un imperio que trascendía fronteras y sectores. Sin embargo, cada logro era agridulce. Aunque el éxito le traía satisfacción, siempre había un vacío en su corazón que nada parecía llenar. La imagen de Sofía, y lo que podría haber sido, lo atormentaba en momentos de quietud, cuando los reconocimientos y los aplausos no lograban ahogar el silencio de su gran y vacía casa. Eduardo y Sofía, cada uno a su manera, luchaban por seguir adelante, ligados a un pasado que parecía determinado a mantenerlos separados. El recuerdo del otro era un fantasma que ni el tiempo ni la distancia podían exorcizar por completo. Para Sofía, significaba criar a Marisol con amor y resiliencia, a pesar de las adversidades. Para Eduardo, significaba construir un legado que, secretamente, esperaba daría sentido a su existencia y, de alguna manera, honraría a la mujer que nunca dejó de amar. En este periodo de vidas separadas, ambos aprendieron sobre la fuerza, la pérdida y la capacidad de seguir adelante, incluso cuando todo parecía perdido. Pero el destino, con sus caminos intrincados e inesperados, aún tenía cartas para jugar en la historia de Eduardo y Sofía. Marisol creció bajo el manto de la resiliencia y el amor incondicional de su madre, Sofía. Con apenas 7 años, ya tenía una madurez que superaba su corta edad, producto de las circunstancias que las rodeaban. La pequeña flauta de madera,
regalo de un vecino amable que reconoció la música como un escape para la niña, se convirtió tanto en un instrumento de alegría como de supervivencia. Por las tardes después de la escuela, Marisol se dirigía a la plaza del pueblo, un lugar de encuentros y despedidas, y allí se sentaba en el frío suelo de piedra, abriendo el estuche de la flauta con dedos temblorosos. Las melodías que tocaba, aprendidas de oído, eran dulces y tristes, una mezcla de sueños y añoranzas que su madre compartía en los raros momentos de vulnerabilidad. Fue durante una de esas tardes, mientras las notas musicales flotaban en el aire cargado de la plaza, que la vida de Marisol tomó un rumbo inesperado. Dos hombres, claramente fuera de lugar entre los transeúntes comunes, captaron su atención. Su conversación, cargada de tensión y conspiración, era imposible de ignorar. Hablaban de un plan para eliminar a Eduardo López, un hombre que Marisol conocía bien por la historia de su madre, aunque nunca había hecho la conexión directa hasta ese momento. El instinto de Marisol la impulsó. Sabía que tenía que actuar, a pesar del miedo que la paralizaba. Recogiendo rápidamente su flauta, siguió los pasos conocidos hasta la mansión López, guiada por una valentía que muchos adultos no poseían. Al ver a Eduardo, la advertencia salió de sus labios con la urgencia de quien entiende el peso de sus palabras. «¿Mr. López? ¿No debería ir a esa reunión hoy? Algo malo va a pasar». La valentía de Marisol en ese momento no fue solo un acto de altruismo, sino también un grito silencioso por justicia y protección. Aunque no podía entender completamente las fuerzas en juego, su corazón puro la guió a través del peligro, arriesgándose para salvar la vida de un hombre que era, de cierta manera, parte de su propia historia aún no contada. Eduardo, sorprendido e incrédulo, quedó impresionado por la seriedad de la niña. La acción de Marisol no solo demostró su valentía, sino que también desencadenó una cadena de eventos que comenzaría a tejer los hilos dispersos de vidas separadas, sacando a la luz verdades ocultas y tal vez, al final, uniendo lo que fue deshecho por el destino y la tragedia. Después del encuentro inesperado con Marisol, Eduardo sintió una oleada de incertidumbre y preocupación invadir su ser. La seriedad con la que la niña entregó su advertencia y la coincidencia, si es que se le podría llamar así, de que una niña hablara sobre un peligro inminente, lo golpeó con fuerza. En un momento de introspección, Eduardo consideró la posibilidad de ignorar el consejo, pero algo dentro de él, quizás el recuerdo de esas palabras dichas con tanta convicción, lo impulsó a actuar con cautela. Decidido a no desechar la advertencia de Marisol como una simple coincidencia, Eduardo tomó la decisión de alterar sus planes. Se puso en contacto con sus posibles socios comerciales, inventando una excusa plausible para posponer la reunión que estaba programada para ese día. La decepción en sus voces era evidente, pero la intuición de Eduardo, agudizada por años en el mundo de los negocios donde la prevención era a menudo la clave para la supervivencia, lo aseguró de que había tomado la decisión correcta. Para garantizar su seguridad, Eduardo decidió también cambiar su rutina diaria. Instruyó a su equipo de seguridad a ser más vigilante y optó por usar rutas alternativas para sus compromisos. Su instinto le decía que la amenaza mencionada por Marisol no era algo que se debía ignorar. La decisión de Eduardo resultó ser acertada más temprano de lo que esperaba. Ese mismo día, las noticias llegaron hasta él sobre un incidente cerca del lugar donde originalmente se iba a llevar a cabo la reunión. Un automóvil, similar al suyo, había sido blanco de un atentado, un claro intento de asesinato. El impacto de esa revelación fue un golpe poderoso, haciéndole darse cuenta de la magnitud del peligro que había evitado. Alguien estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para apartarlo del camino, y la valentía de Marisol lo había salvado de un destino potencialmente fatal. El alivio por haber salido ileso rápidamente dio paso a una profunda gratitud por Marisol. Eduardo sabía que necesitaba agradecer a la niña de alguna manera significativa. Movido por un sentimiento de deuda hacia la pequeña salvadora, decidió que visitar a la madre de Marisol y expresar su gratitud personalmente era lo mínimo que podía hacer. Solicitó a su equipo que encontrara la dirección de la niña, una tarea que, dada su influencia y recursos, se cumplió rápidamente. Sin embargo, Eduardo estaba lejos de imaginar la sorpresa que lo esperaba al decidir seguir por ese camino. La conexión entre Marisol y la historia de su propia vida, entrelazada con la de Sofía, era un misterio que estaba a punto de desentrañarse de maneras que él nunca podría prever. Con la dirección en mano y una sensación mixta de ansiedad y anticipación, Eduardo se preparó para el encuentro, sin saber que estaba a punto de embarcarse en un viaje que cambiaría su vida de forma irrevocable.
Armado con la dirección proporcionada por su equipo y una profunda sensación de gratitud, Eduardo López hizo su camino a través de la ciudad hasta la modesta casa que Marisol llamaba hogar. La discrepancia entre la sencillez de esa residencia y la opulencia de su propia vida no pasó desapercibida para él, sirviendo como un recordatorio silencioso de las muchas realidades diferentes que coexistían dentro de la misma ciudad. Al acercarse a la puerta, Eduardo sintió como su corazón latía más rápido, movido no solo por la anticipación de agradecer a Marisol, sino también por la extraña conexión que había sentido con la niña desde su encuentro. Golpeó la puerta, cada golpe resonando como un eco de sus latidos cardíacos. La puerta se abrió, y en el umbral, no era Marisol quien lo recibía, sino una mujer cuyo rostro avivó los recuerdos de un amor perdido hace mucho tiempo. Sofía, más mayor pero inconfundiblemente la misma mujer que había atormentado sus sueños y pensamientos durante años, lo miraba con una mezcla de sorpresa e incredulidad. ¿Eduardo? Su voz, aunque vacilante, llevaba la familiaridad de un pasado compartido, rompiendo el silencio con la fuerza de un susurro tempestuoso. El choque de ese momento suspendió el tiempo. Las preguntas, las confusiones, las emociones se desbordaron en una torrente incontrolable. Eduardo, abrumado por la sorpresa y la emoción, apenas podía articular palabras. ¿Sofía? ¿Tú, cómo? Las palabras se perdieron, reemplazadas por lágrimas y una expresión de incredulidad. Sofía, abrumada por la emoción de ver a Eduardo, alguien que creía haber perdido para siempre, luchaba contra las lágrimas que amenazaban con caer. Pensé que te había perdido, logró decir, con la voz temblorosa. Dentro de la pequeña sala de la casa de Sofía, sentados frente a frente, Eduardo y Sofía comenzaron a desenredar los hilos de malentendidos y manipulaciones que los habían separado. Sofía compartió la historia del accidente, del embarazo, y como Gloria, creyendo actuar en el mejor interés de su nieta, construyó la mentira de su muerte para protegerla de una vida de incertidumbre junto a Eduardo. Eduardo escuchaba, cada palabra de Sofía avivando el dolor de la pérdida, mezclado ahora con la alegría inesperada del reencuentro. Él habló sobre los años de duelo, sobre cómo su pérdida había moldeado a la persona en la que se había convertido, impulsándolo en su búsqueda de éxito, con la vana esperanza de llenar el vacío dejado por su ausencia. La conversación fue un proceso de curación, doloroso y necesario. Lamentaron el tiempo perdido, las oportunidades desaprovechadas. Pero, en ese reencuentro inesperado, también nacieron semillas de esperanza y redención. Marisol, la pequeña heroína que inconscientemente había reunido a sus padres, se convirtió en el símbolo viviente de un amor que, contra todas las probabilidades, había sobrevivido. El encuentro inesperado de Eduardo y Sofía fue solo el primer paso hacia un futuro incierto. Pero estaba claro que, juntos, estaban decididos a reconstruir lo que se había perdido, a crear una nueva historia para ellos y para Marisol, una historia marcada no por la tragedia, sino por la fuerza del amor y el perdón. En la tranquilidad de la modesta casa de Sofía, donde cada objeto parecía guardar una historia, Eduardo y Sofía se encontraban frente a frente, las emociones a una flor de piel después del shock del reencuentro. Había tanto por decir, tantas preguntas sin respuesta, tantos años de dolor y añoranza que habían moldeado sus vidas de formas que ninguno de los dos podría haber anticipado. Sofía, reuniendo valor, comenzó a desentrañar la narrativa de su vida desde el accidente. Habló de la angustia de despertar en el hospital, de la confusión y el miedo que sintió al enterarse de su embarazo en medio de la turbulencia emocional de creer que Eduardo estaba muerto. Las palabras de Sofía revelaban no solo su viaje de superación y lucha, sino también la profundidad de la manipulación que había sido orquestada por Gloria. Ella me dijo que habías muerto, confesó Sofía, con las palabras cargadas de dolor. Yo estaba tan perdida, Eduardo. Y entonces, cuando Marisol nació, ella se convirtió en mi razón de vivir. Eduardo escuchaba, cada fragmento de la historia de Sofía actuando como un espejo que reflejaba su propia angustia y desesperación a lo largo de los años. La revelación de las acciones de Gloria lo golpeó con fuerza, una mezcla de rabia e incredulidad entrelazándose con el duelo que había llevado durante tanto tiempo. Fue como si una parte de mí hubiera muerto ese día, admitió Eduardo, su voz baja, cargada de emoción. Y yo, me sumergí en el trabajo, tratando de llenar de alguna manera el vacío que tu pérdida dejó. Pero nada nunca tuvo sentido, Sofía. Nada. El silencio que siguió fue un espacio compartido de duelo por el tiempo perdido, por las cicatrices dejadas por decisiones tomadas por otros, decisiones que habían cambiado irrevocablemente el curso de sus vidas. Pero, en ese silencio,
También había un entendimiento mutuo, un reconocimiento de las heridas que ambos habían sufrido y de la fuerza que encontraron para seguir adelante, a pesar de todo. Fue Sofía quien rompió el silencio, su mano encontrando la de Eduardo sobre la mesa. Nunca dejé de amarte, Eduardo. Incluso en los días más oscuros, fue el amor que sentía por ti lo que me dio fuerzas para seguir adelante. Eduardo apretó la mano de Sofía, un gesto simple pero cargado de significado. Y yo nunca dejé de amarte, Sofía. Tú y Marisol son mi familia. Y haré lo que sea necesario para reconstruir lo que perdimos. En ese momento, entre revelaciones y perdón, Eduardo y Sofía comenzaron a recorrer el camino hacia la curación. Sabían que el viaje sería difícil, lleno de desafíos y descubrimientos dolorosos. Pero también había la promesa de un nuevo comienzo, una oportunidad de reescribir sus historias no con el dolor del pasado, sino con la esperanza de lo que aún estaba por venir. Juntos, comenzaban a vislumbrar un futuro donde el amor y el perdón podrían florecer, a pesar de las sombras que los habían mantenido separados durante tanto tiempo. En la nueva aurora de sus vidas entrelazadas, Eduardo, Sofía y Marisol dieron los primeros pasos cautelosos hacia un futuro construido sobre las ruinas del pasado. Con la decisión de comenzar de nuevo tomada, cada día traía consigo la promesa de nuevos descubrimientos y la oportunidad de curar las heridas dejadas por las adversidades enfrentadas separadamente. Eduardo, impulsado por un renovado sentido de propósito, estaba decidido a integrar a Marisol en su mundo, no solo como un gesto simbólico de aceptación, sino como un compromiso profundo con su bienestar y felicidad. La niña, con su curiosidad y vivacidad innatas, abrazó la oportunidad de conocer mejor a su padre, cuya existencia hasta entonces se reducía a historias contadas por su madre. Con una paciencia y una amabilidad que sorprendían incluso a él mismo, Eduardo presentó a Marisol su vida, mostrándole los espacios y las rutinas que componían su día a día. La llevó a conocer la empresa que había construido con tanto esfuerzo, convirtiendo el ambiente laboral en un lugar de aprendizaje y aventura para la niña. Marisol, a su vez, mostró un interés ávido en cada aspecto de la vida de Eduardo, haciendo preguntas que reflejaban su inteligencia y su capacidad de maravillarse con el mundo que la rodeaba. Mientras tanto, Eduardo y Sofía se dedicaban a planear el futuro, conversando extensamente sobre los sueños y las esperanzas que tenían para sí mismos y para Marisol. Sofía compartía con Eduardo su visión de un hogar lleno de amor y seguridad, un lugar donde Marisol pudiera crecer rodeada del cariño y el apoyo de ambos padres. Eduardo, por su parte, hablaba sobre sus aspiraciones de construir una familia unida, donde los errores del pasado pudieran ser superados por el compromiso compartido con un futuro mejor. En este proceso de reconstrucción, tanto física como emocional, Eduardo y Sofía encontraban momentos de profunda conexión, redescubriendo la pasión y el amor que los habían unido inicialmente. Las risas de Marisol resonaban por la casa, simbolizando la alegría y la esperanza que ahora impregnaban su existencia conjunta. La niña, con su presencia luminosa, se convirtió en el vínculo que unía a Eduardo y Sofía no solo al presente, sino también a un futuro lleno de posibilidades. Juntos, comenzaron a moldear un hogar que era más que la suma de sus partes, era un testimonio de resiliencia, perdón y amor incondicional. Los días de lucha y separación dieron paso a un compromiso colectivo con la felicidad y la construcción de recuerdos que, a partir de entonces, serían compartidos. En la reconstrucción de sus hogares y sus vidas, Eduardo, Sofía y Marisol aprendieron que, a pesar de todo, el amor verdadero tiene la extraordinaria capacidad de sanar las heridas más profundas y superar los obstáculos más desafiantes. Unidos, avanzaban hacia el futuro, abrazando cada nuevo día con gratitud y la certeza de que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. A medida que el polvo se asentaba sobre el torbellino emocional de reencuentros y revelaciones, Eduardo, Sofía y Marisol se encontraban al borde de una nueva realidad, una que exigía de cada uno de ellos no solo adaptación, sino también un compromiso renovado con la familia que decidieron ser nuevamente. Adaptarse a la vida juntos presentaba sus propios desafíos, desde redefinir las rutinas diarias hasta entender y respetar los espacios y las necesidades mutuas. Cada día era una oportunidad para aprender y crecer juntos, para fortalecer los lazos que los unían. Era evidente para Eduardo y Sofía que una celebración simbólica era necesaria, no solo como una forma de formalizar su reencuentro y compromiso, sino también para marcar el inicio de su nueva jornada como una familia unida. Querían algo que simbolizara su resiliencia, su amor y la esperanza que alimentaban para el futuro. Después de mucha reflexión, decidieron por una ceremonia pequeña e íntima, realizada en el jardín de la casa de Eduardo, un espacio que ofrecía no solo belleza natural, sino también la tranquilidad y la privacidad necesarias para el momento.
El jardín sería testigo de su unión renovada, rodeado de las flores que comenzaban a brotar, simbolizando el nuevo comienzo de su familia. Los preparativos para la ceremonia fueron una verdadera demostración de unión. Marisol, con la alegría y la energía que le eran características, participó activamente, ayudando a elegir las flores y a decorar el espacio con cintas y luces suaves que transformarían el jardín en un escenario mágico al atardecer. Eduardo y Sofía, trabajando codo a codo, encontraron alegría en las tareas más simples, cada momento compartido reforzando la profundidad del vínculo que los reconectaba. Cuando llegó el día de la ceremonia, el jardín estaba transformado. Amigos cercanos y familiares, aquellos pocos que conocían la profundidad de la historia compartida por Eduardo y Sofía, se reunieron para ser testigos y celebrar el amor y la unión de la familia. La ceremonia fue marcada por palabras de esperanza y renovación, con Eduardo y Sofía compartiendo votos que reflejaban no solo el amor que sentían el uno por el otro, sino también su compromiso con Marisol y el futuro que ahora planeaban juntos. El clímax de la ceremonia llegó cuando Marisol, tomándoles las manos a ambos padres, los guió en un simbólico acto de unión, entrelazando sus vidas de manera indisoluble. La simplicidad del gesto llevaba un significado inmenso, sellando el compromiso de la familia de enfrentar juntos lo que el futuro les deparara. A medida que caía la noche y las estrellas comenzaban a brillar sobre el jardín iluminado, la celebración continuaba, llena de risas, música y baile. Fue un momento de pura alegría, un respiro de felicidad y paz después de años de separación y sufrimiento. Este nuevo comienzo para Eduardo, Sofía y Marisol no era el final de su viaje, sino más bien un hito importante en el camino que habían elegido recorrer juntos. Sin duda enfrentarían desafíos, pero con la certeza de que, unidos, podrían superar cualquier adversidad. Esa noche, bajo el cielo estrellado, la familia celebró no solo el amor que los había reunido, sino también la promesa de innumerables mañanas compartidas. En los días que siguieron a la ceremonia que marcó el inicio de una nueva era para Eduardo, Sofía y Marisol, la familia descubrió un legado inesperado dejado por Gloria, un elemento que serviría como el último eslabón en su viaje de reconciliación y comprensión. Entre las pertenencias personales de Gloria, cuidadosamente guardadas después de su partida, se encontraron dos cartas selladas, una dirigida a Sofía y otra a Eduardo. Las palabras contenidas en esas cartas sacarían a la luz los sentimientos más profundos de Gloria, revelando no solo sus acciones, sino también sus motivaciones y el remordimiento que llevó hasta sus últimos días. Con manos temblorosas, Sofía y Eduardo leyeron las palabras de Gloria, cada frase una ventana al corazón de una mujer que, en su complejidad, había intentado actuar por lo que creía que era lo mejor para su nieta. Gloria confesaba los actos que había perpetrado para separarlos, explicando que su amor por Sofía y el deseo de protegerla de un futuro incierto habían sido las fuerzas motrices detrás de sus decisiones. Ella admitía sus errores y expresaba un profundo arrepentimiento por haber causado tanto dolor y separación. Sé que mis acciones causaron un dolor inimaginable, y por eso, pido humildemente su perdón, escribió Gloria. Espero que algún día puedan entender que todo lo que hice fue impulsado por el amor y el miedo de perderlos, Sofía, para las incertidumbres de la vida. La lectura de esas cartas fue un momento de profunda emoción para Eduardo y Sofía. Aunque las acciones de Gloria hubieran causado sufrimiento y separación, sus palabras finales sirvieron como un catalizador para una reflexión más profunda sobre el papel indirecto que ella desempeñó en fortalecer el carácter de ambos y en moldear el destino que, eventualmente, los condujo de vuelta uno al otro. En una reunión familiar, con Marisol presente, Eduardo y Sofía compartieron el contenido de las cartas y expresaron el deseo de honrar la memoria de Gloria. Decidieron que el mejor tributo sería reconocer la complejidad de las acciones de Gloria, perdonándola por sus errores y valorando las intenciones, aunque equivocadas, que las motivaron. Al hacerlo, no solo se liberaban del peso del pasado, sino que también enseñaban a Marisol sobre la importancia del perdón, la comprensión y la capacidad de encontrar esperanza y redención incluso en las situaciones más dolorosas. La historia de Eduardo, Sofía y Marisol, entrelazada con la de Gloria, no concluye con un final, sino con la celebración de la vida, el amor y la resiliencia. Juntos, demostraron que es posible superar las adversidades, reconectarse y construir un futuro lleno de posibilidades. La familia, ahora unida por lazos inquebrantables, miraba hacia el futuro con optimismo, consciente de que las lecciones aprendidas los hacían más fuertes y mejor preparados para enfrentar juntos cualquier desafío que la vida les presentara. Al concluir su viaje con un mensaje de perdón, redención y esperanza, su historia sirve como un recordatorio poderoso de que, incluso en los momentos más oscuros, la capacidad de amar, perdonar y crecer puede iluminar el camino de regreso a casa,
hacia los brazos de quienes amamos,